Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Un cordial saludo a nuestra audiencia. Somos el equipo de trabajo número 4, integrados por Reyes Fernández Lucía, Montoya Lobato Ariana, Rivero Valentín Alison, Paredes Pérez Gladys, Arturo Matías Rafael, Navarte Sales Fiorella, Pacheco Martínez Antonella, Niquén Capay Oscar, Núñez Jara Valeria y quienes habla Murillo Cabanillas Alexander, del curso de Cátedra de Vallejo. En esta ocasión, el objetivo de nuestro documental es dar a conocer aún más acerca de la vida y experiencia del gran poeta peruano César Vallejo. El hogar de Vallejo era un ambiente tranquilo, ubicado en el barrio de Cajabamba, en la calle Colón número 96. Sus hermanos se dedicaban a la agricultura y comercio, mientras sus hermanas hacían las tareas del hogar. Por otra parte, la familia de Vallejo quería que fuera un sacerdote. Utilizaba un vocabulario bíblico y litúrgico muy decente para la época. Tenía una obsesión de la vida y la muerte, lo cual tiene un trasfondo muy religioso. En su primer año de primaria en la Escuela Municipal de Santiago de Chuco, Vallejo resaltó muy bien en algunos cursos como son castellano e historia, por lo cual obtener buenas calificaciones no fue un problema para él. De hecho, fue muy galardonado en estas áreas, ya que obtuvo diplomas y etc. El texto leído trata de los orígenes e infancia de Vallejo, un hecho real relatado por Ciro Alegría, en El César Vallejo que yo conocí. Nos confirma otra vez su origen y su manera de hablar, también sus conocimientos en cursos básicos de primaria. Vallejo no sería un gran poeta sin la influencia de la religión en sus escritos, hecho que sucedió gracias a su familia. En conclusión, aprender sobre los orígenes de Vallejo nos ofrece una visión más amplia de lo que serían futuras novelas, poesías y ensayos. En 1910, César Vallejo terminó el colegio y no perdió tiempo y se matriculó en la Facultad de Letras en Trujillo, trabajando a la vez en un colegio de nivel primario. Cabe recalcar que su maestro de universidad fue Ciro Alegría. Vallejo realizó su tesis llamada El romanticismo de la lengua castellana, el cual se podría decir entre comillas que fue perfecta. A través de eso le dieron su bachillerato. En el texto anteriormente leído consiste en la formación educativa de César Vallejo desde el término de la educación primaria hasta que obtuvo su título de bachillerato en literatura en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Trujillo, dando así que hoy en día podemos enriquecernos con ellas y aprender más de lo que fue sus inicios en la época universitaria de Vallejo. También podemos destacar los valores como la responsabilidad, el empeño, la perseverancia, debido al esfuerzo que realizaba al continuar sus estudios mientras trabajaba como docente de primaria. En la actualidad, muchos jóvenes realizan este esfuerzo que conlleva que gran responsabilidad y organización les lleve a un gran futuro, ya que a veces trabajar y estudiar al mismo tiempo no es nada fácil y sin embargo, César Vallejo fue una persona que fue muy responsable y sobre todo empeñoso. Eso sería todo, gracias. De Santiago de Chuco en 1920. Fue en esos días que se encontraban en celebración y hubo un incendio y saqueo en el que Vallejo fue injustamente culpado. Asimismo, lo encarcelaron durante 112 días el 1 de mayo de 1920. Fue liberado de prisión debido a una amnistía y se convirtió en uno de los hombres más buscados del Ministerio de Justicia del Perú. Por este motivo, se trasladó a Francia en 1923. Tiempo después, luego de que el Estado confirmara su inocencia mediante la emisión de una carta declarándola, la restitución sería pagada a Vallejo.
una prisión que claramente marcó al poeta. Sin embargo, la literatura mundial pasó a primer plano, pues fue en la prisión que Vallejo escribió su notable novela Trilce. El texto leído anteriormente trata sobre la prisión injusta de Vallejo. La experiencia del poeta en la cárcel hizo que la visión de su vida sea fatalista y esto influyó mucho en su poesía. Cuando Vallejo estuvo en prisión, escribió uno de sus más grandes libros, titulado Trilce, colección de poemas que crea continuidad con el pasado, dándose cuenta de que la vida es una muerte progresiva. Vallejo, al tener esta experiencia, resalta en sus escritos temas como la angustia y el desconcierto. Acompáñanos a presentar a un personaje importante en la historia del escritor y poeta César Vallejo. A continuación hablaremos sobre la vida e importancia de Georgette. Georgette Marie Philippard Travers nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexander Philippard y Marie Travers. Sin embargo, Georgette no pudo conocer a su padre cuando se alistó en el ejército francés. Continuamente, en 1914, Georgette contrajo tuberculosis y su padre muere en la Primera Guerra Mundial. Pero en 1917, mediante una carta, Alexander aceptó a Georgette como su propia hija, adoptando el apellido Philippard. Asimismo, Georgette viajó a Bretaña, donde recibió su educación primaria y secundaria, culminando en 1922, tras lo cual viajó a París con su madre a trabajar de costureras. Por otro lado, viajó a Londres para continuar su educación y estudió violonchelo y guitarra. Del mismo modo que en París en 1924, estudió música y español por las noches, mientras que en el día trabajaba en el taller de su madre, Georgette Marie. En 1926, Georgette se entera de la existencia del poeta César Vallejo. La historia de amor entre ambos nació en el silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. En 1927, Vallejo le hace una invitación para tomar café. Sin embargo, su madre se oponía al romance debido a que el poeta no podía ofrecer una garantía financiera para su hija. Pero su madre falleció tiempo después. Además, al año siguiente recibe la herencia de sus padres. En enero del año 1929 deciden casarse e irse de luna de miel por países europeos. En 1934, Georgette y César Vallejo contraen matrimonio civil en París, después de 6 años de convivencia. En 1938, Vallejo cae enfermo y muere el 15 de abril. Luego de eso, Georgette conservó todos sus manuscritos y logró copiar todas las obras de Vallejo que quedaron en la Embajada Peruana de París. También en 1939, con la ayuda de Raúl Porras, inició la difusión de la vida y obras de Vallejo publicando Poemas Humanos. Por un lado, viaja a Perú en 1951, donde viviría el resto de su vida con una pensión del gobierno hasta 1968. Luego, en 1970, Georgette logra trasladar los restos de Vallejo al cementerio Montparnasse. No obstante, en 1978 sufre un severo accidente en las escaleras y falleció el 4 de diciembre de 1984, debido a que sufría complicaciones respiratorias, renales y una edemia pulmonar. Al final, Georgette logró cumplir la voluntad de Vallejo y rescató al poeta del ostracismo publicando Poemas Humanos. Muchas gracias por su atención.